Buenos días. Antes de empezar, me gustaría agradecer la invitación a participar en estas jornadas sobre teoría y crítica del diseño, que con el título de El objeto impreso indeterminado se han organizado después de muchos años y confío en que tengan continuidad en próximas ediciones. Sé que algunas participaciones previstas versarán sobre la utilización de la tipografía en los albores de la imprenta y otras analizarán la evolución de la tipografía o el valor del libro impreso. Sin embargo, me gustaría reflexionar sobre los cambios recientes en el rol del diseñador de libros desde mi experiencia cuando, al finalizar mis estudios universitarios de diseño, comencé a trabajar diseñando libros y revistas. En aquellos tiempos, no tan lejanos, el trabajo editorial implicaba a muy diferentes actores. Estaban como hoy el empresario editor o el director de publicaciones, que tomaban las decisiones sobre los contenidos de cada publicación y sobre los costes de producción, pero en la realización del producto editorial intervenían, por un lado, el redactor, el traductor, el editor de textos o corrector, el fotógrafo, el técnico de laboratorio fotográfico y el infografista. Y por otra parte, el diseñador, el maquetador, el técnico de fotocomposición, el de fotomecánica y por último el impresor con toda su industria mecánica, principalmente analógica. Cada uno de estos actores intervenía en un momento determinado y el material pasaba de mano en mano en un recorrido que implicaba varias devoluciones para revisarlo o corregirlo, pues era necesario asegurarse de que las instrucciones se habían interpretado bien para obtener un producto de calidad. Aunque solo fuera, en términos económicos, la edición de un simple volumen suponía costes elevados en honorarios de diferentes profesionales, únicamente asumibles por editoriales de gran solvencia y realizando tiradas grandes que reducían el coste por unidad. A día de hoy, las tecnologías digitales están transformando el proceso de edición. Los profesionales creativos, como el redactor, el fotógrafo y el diseñador, continúan siendo imprescindibles en este proceso, al igual que en el extremo de la cadena, el impresor. Sin embargo, los demás actores van desapareciendo y sus funciones son asumidas cada vez más por software. Los programas de edición, que cada vez emplean más la inteligencia artificial, realizan instantáneamente el trabajo del traductor, del corrector de textos, del técnico de laboratorio, del infografista, del maquetador, de la fotocomposición y de la fotomecánica. La imprenta, por su parte, está prescindiendo de fotolitos y de planchas con los nuevos sistemas de impresión. Así, los actores que no son sustituidos asumen parte del trabajo que antes realizaban los actores que ya no están. El redactor puede emplear programas que le auxilian en la redacción y edición del texto. El fotógrafo revela y procesa sus imágenes digitales sin necesidad de laboratorio y el diseñador emplea en su diseño los mismos programas que el maquetador, el ilustrador, el técnico de fotocomposición y el de fotomecánica. Y aquí viene el problema. La edición de un libro se ha reducido prácticamente a 3 actores: el redactor, el fotógrafo y el diseñador. La profesionalidad de que antes se exigía a los demás, y en eso consistían los controles de calidad, ha quedado bajo la responsabilidad de estos 3 actores, precisamente los más creativos. Una tarea muy dura y que implica un profundo conocimiento de los oficios que han desaparecido, de su saber basado en la tradición y en la experiencia. Todo un gran reto para la formación de los nuevos profesionales y para la investigación en el diseño. Estoy seguro de que estas jornadas contribuirán a ampliar este conocimiento.